El océano guarda secretos que ni el tiempo puede borrar, y a veces, el agua susurra a quienes han olvidado su origen. Pero, ¿qué pasa cuando los recuerdos comienzan a despertar? La profecía del mar brillante, capítulo 2. El guardián caído. Antes de sumergirte en esta historia adictiva, cuéntame en los comentarios, ¿crees que el legado ancestral de Aileen y el poder del océano pueden transformar su destino, o la oscuridad siempre prevalecerá? Comenta aquí y vamos a descubrirlo juntos. Historia épica, de fantasía submarina. El eco de la visión aún vibraba en la mente de Aileen cuando sintió un temblor recorrer su piel. Su respiración, si es que aún podía llamarla así, se volvió errática. Tocó su rostro con ambas manos, esperando encontrarlo diferente, pero todo parecía igual. Sin embargo, una sensación extraña hormigueaba en su pecho, como si una parte de ella hubiera despertado de un largo letargo. «Esto no puede ser real», susurró, aunque su voz se perdía en la densidad del agua. Neria permanecía observándola con la calma de alguien que ya conocía la verdad. Lo real no siempre se comprende con la razón. Aileen sintió un nudo en la garganta. «Si dices la verdad, entonces dime qué soy». Neria flotó con un leve movimiento de su cuerpo, rodeándola con una mirada que contenía siglos de conocimiento. «Eres una de nosotras, pero has olvidado quién eres». Aileen negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No. Yo crecí en tierra firme, con mis padres, con una vida normal. No hay nada en mí que sea diferente». Pero mientras pronunciaba esas palabras, su cuerpo desmentía cada una de ellas. Podía respirar en el agua. Sentía la energía del océano fluyendo a su alrededor, vibrando con su pulso. Neria extendió la mano nuevamente, y una corriente de agua la rodeó, acariciándola como una brisa marina. «Tu linaje proviene de los guardianes del mar. Tu sangre no es completamente humana. El océano ha esperado tu regreso». Las palabras eran demasiado, un golpe de realidad que no estaba lista para aceptar. Pero entonces, algo cambió. Un sonido profundo retumbó en la cueva. Un eco bajo, gutural, que parecía provenir de la misma oscuridad de las profundidades. Aileen giró bruscamente. ¿Qué fue eso? El semblante de Neria se endureció. Algo que no debería estar aquí. La luz de los corales bioluminiscentes parpadeó, como si algo en el agua alterara su energía. Un depredador se movía cerca. ¿Qué significa?, preguntó Aileen, con el corazón acelerado. Neria la miró con una seriedad que le heló la sangre. «Significa que nos han encontrado». Un segundo después, la corriente del agua se sacudió con violencia, y desde la penumbra de la cueva, una sombra emergió como un latido oscuro en la profundidad. El agua vibró con un sonido grave, casi como un lamento que se arrastraba desde lo más profundo de la cueva. Aileen sintió la presión en su pecho aumentar, como si el océano estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. La sombra que emergía de la oscuridad era grande, sinuosa, y sus movimientos eran lentos, calculados. No podía distinguir su forma por completo, solo destellos de su piel reflejando la bioluminiscencia de los corales. No era un pez, ni un tiburón. Era algo más. Algo que no debería estar allí. «No te muevas». La voz de Neria resonó en su mente con un tono de urgencia. Aileen contuvo la respiración, aunque sabía que el agua ya no la asfixiaba. Pero el miedo seguía ahí, latente. El ser desconocido flotó más cerca, dejando que su silueta se hiciera visible por completo. Su cuerpo era alargado, parecido a una anguila gigantesca, pero con extremidades esqueléticas que se plegaban contra su costado. Sus ojos, grandes y opacos, no tenían pupilas, pero Aileen podía sentirlos fijos en ella. La criatura se detuvo a pocos metros, analizando a ambas. «No está aquí por casualidad», susurró Neria, con los músculos tensos.
Nos ha estado siguiendo. Aileen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es? Un guardián caído. Una criatura que alguna vez protegió el océano, pero que fue consumida por la oscuridad. Aileen tragó saliva. ¿Y qué quiere? Neria entrecerró los ojos. A nosotras. Antes de que pudiera responder con más detalles, la criatura se abalanzó sobre ellas. La corriente las golpeó con fuerza. Aileen sintió su cuerpo girar violentamente bajo el agua, su visión se volvió un torbellino de burbujas y sombras. Intentó orientarse, pero en ese instante, una garra helada se cerró alrededor de ella. Un grito mudo escapó de su garganta cuando la criatura la arrastró hacia la oscuridad. Aileen. La voz de Neria resonó en su mente como un eco lejano. Pero Aileen no pudo responder. La profundidad la estaba llamando, y el abismo la reclamaba para sí. El agua se cerró sobre su cuerpo con un peso abrumador mientras la criatura la arrastraba hacia las sombras. Aileen intentó patear, liberarse, pero la garra esquelética que sujetaba su cola se apretó con una fuerza inhumana. Su corazón latía frenético, el miedo amenazando con devorar su cordura. No podía respirar. No podía escapar. El abismo la envolvía en su abrazo frío. Entonces, algo cambió. Un calor extraño se encendió en su pecho, una sensación desconocida que se extendió por su cuerpo como una corriente cálida en medio del océano helado. Por un instante, todo se volvió nítido. Podía sentir el agua a su alrededor, no como un obstáculo, sino como parte de sí misma. El miedo fue reemplazado por algo más. Instinto. La corriente no era su enemiga. Era su aliada. Aileen cerró los ojos y, sin entender del todo cómo, dejó que la energía en su interior fluyera hacia afuera. El agua respondió. Una onda de fuerza estalló desde su cuerpo, una explosión de energía líquida que golpeó a la criatura con la fuerza de una ola descomunal. El monstruo gruñó en el silencio del mar, liberándola de su agarre. Aileen giró sobre sí misma, jadeando. Lo había hecho. La criatura retrocedió, confundida. Por un momento, pareció dudar, como si sintiera que su presa ya no era indefensa. Desde la distancia, una luz azulada cortó el agua con velocidad. Neria. Aileen, nada hacia mí. Aileen no lo pensó dos veces. Pataleó con todas sus fuerzas, sintiendo que su cuerpo respondía con una agilidad que jamás había experimentado antes. La criatura rugió nuevamente y se lanzó hacia ellas. Pero esta vez, Neria estaba lista. Movió sus brazos en un gesto fluido y el agua se agitó como si cobrara vida. Una pared de burbujas y corrientes se alzó entre ellas y el monstruo, creando un torbellino que lo alejó. Ahora, gritó Neria. Ambas se impulsaron hacia la superficie de la cueva. Aileen sintió la presión del agua disminuir cuando emergieron en la burbuja de aire dentro de la caverna. Se aferró a una roca resbaladiza, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por lo que acababa de suceder. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, mirando sus propias manos, aún sintiendo la energía vibrar en su piel. Neria la observó con intensidad. Fue tu despertar. Aileen levantó la vista, su mente aún procesando las palabras. ¿Despertar? Neria asintió, tu poder finalmente ha respondido. Y eso significa que estás más cerca de descubrir quién eres en realidad. Aileen sintió un escalofrío. Algo dentro de ella había cambiado. Y lo peor de todo, no estaba segura de si quería saber hasta dónde llegaba ese cambio. Aileen aún sentía su piel vibrar con la energía que había liberado en el agua. Sus manos temblaban levemente mientras se aferraba a la roca resbaladiza dentro de la caverna. La criatura había desaparecido en la oscuridad, pero la sensación de su presencia seguía impregnada en el agua, como un eco distante.
Respiró hondo, intentando calmar el latido frenético en su pecho. Dime la verdad, Neria. Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. ¿Qué soy realmente? Neria la observó en silencio por un momento antes de asentir. Ven. Hay algo que debo mostrarte. Se impulsó hacia una formación rocosa en el centro de la cueva, donde un suave resplandor plateado iluminaba el agua con un brillo hipnótico. Aileen la siguió, sintiendo un cosquilleo en la piel cuando se acercó. Toca el agua. Aileen dudó por un instante, pero su curiosidad la venció. Sumergió los dedos en la superficie cristalina. El mundo explotó en luz. Fragmentos de recuerdos desconocidos invadieron su mente. Una mujer sumergida en el océano, su cabello ondeando como algas doradas. Sus ojos, los mismos ojos de Aileen, reflejaban la luz de la luna. Su voz, apenas un susurro, murmuraba un nombre, Aileen. Manos extendiéndose en el agua, un torbellino de espuma blanca y azul girando a su alrededor. Un objeto brillante, oculto en la profundidad, latiendo con la fuerza de una corriente marina. Aileen jadeó y apartó la mano como si el agua la quemara. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y su mirada se posó en Neria con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Qué fue eso? Memorias. Neria la miraba con intensidad. Parte de lo que has olvidado. Aileen negó con la cabeza.
jadeó la cabeza. Me sorprende que no lo recuerdes. Aileen sintió una punzada en el pecho. Dime. El silencio del océano pareció expandirse antes de que la criatura hablara de nuevo. Fui testigo del día en que fuiste arrancada del océano. Fui testigo de la traición. El frío la envolvió como una corriente helada. ¿Traición? Repitió. La figura asintió lentamente. No fuiste exiliada. No te fuiste por elección. Aileen sintió un hormigueo en su piel. Su respiración, aunque innecesaria bajo el agua, se volvió más agitada. ¿Entonces, me obligaron a irme? Los ojos de la criatura se oscurecieron. Fue él quien te entregó. Aileen sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho. Él. Sin necesidad de preguntar a quién se refería, lo supo. El guardián perdido. El ser que dijo haberla protegido. ¿Le había mentido todo este tiempo? El océano vibró con la revelación. Y Aileen sintió que su mundo se partía en dos.